Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Adrián Iglesias, psicólogo y psicoterapeuta humanista de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Los Invitados dentro de la página. El día de hoy estoy muy contento porque está colaborando conmigo una profesional de la ciudad de Reynosa que va a compartir con nosotros muchos de sus conocimientos en cuestión de todo lo que son creencias y cómo influyen en nuestros estados de ánimo y cómo incluso pueden llegar a influir en desarrollar algún trastorno en el ámbito psicológico. El día de hoy estoy muy contento de presentarles a la licenciada Brenda García. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola Adrián, muy bien. Muchas gracias por invitarme. ¿Contenta? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto y te agradezco mucho haber aceptado la invitación a colaborar el día de hoy. Gracias, no, al contrario, muchas gracias por la invitación. A Vale, ver qué podemos aportar. pues yo creo que bastante el día de hoy. Brenda, para todos los amigos que nos están viendo, cuéntanos un poquito más de ti, acerca de tu formación académica, en qué áreas te desarrollas actualmente, en qué proyectos estás enfocada y qué es a lo que te dedicas actualmente. Ok, mi primera carrera es licenciada en comunicación y ya después de un tiempito decidí irme por la parte de la psicología. Yo creo que descubrí que era lo que quería hacer y era lo que me gustaba. También soy maestra de yoga, de pilates y de aeroyoga, ya tengo un buen tiempo dando, pero ahorita estoy en pausa, ¿sabes? Estoy como en reinventándome porque estoy en incapacidad por cuestiones de salud, entonces tuve que suspender lo que son mis clases, pero básicamente es lo que he hecho durante, pues ya yo creo que 12, más de 10 años, 12, 15 años. Entonces estamos hablando que eres comunicóloga, Sí, eres maestra de yoga y pilates y ujú, además también psicóloga y psicoterapeuta. exactamente. ¿Cuál de estas Sí. tres actividades fueron la primera que empezaste a desarrollar en tu vida de manera cronológica? Pues fíjate que la de comunicación la ejercí casi como en prácticas y luego ya estuve un tiempo así como que pensando qué era lo que quería, realmente no me convencía muy bien Ok. y después decidí tomar las certificaciones de Pilates, empecé con Pilates y luego de ahí te lleva una cosa, que si el yoga y esto, y entonces entre que leía de Pilates y de yoga y de meditación y entre que me informaba de qué era lo que era psicología, ¿no? Ajá. Y vi que todas, incluso mi carrera de comunicación, se complementaban, ¿no? Y me pareció increíble porque todo beneficiaba, todo era en cuestión de salud emocional, salud física y salud mental. Entonces, pues estuvo padre porque igual luego abrí un estudio donde impartía mis clases y también daba mis consultas. Entonces, se pudo diversificar, incluso empecé con talleres, talleres de meditación, talleres de temas de psicología. Entonces, pues se hizo todo el conjunto, muy padre. Vale. Oye, Brenda, ¿qué relación existe entre la yoga y la psicología? Porque yo veo que hay muchas personas que estudian psicología o que practican la psicología o que están vinculadas a la psicología de alguna manera, que también es muy habitual llegar a conocer personas que están en este ámbito de la psicología y también en la cuestión del yoga. ¿Tienen algún vínculo particular? Pues mira, de inicio te voy a hablar de manera particular, pero igual a lo mejor coincidimos en eso. Pienso que cuando una persona busca un estado emocional, entonces buscas varios recursos, ¿no? Ok. Yo creo que de ahí comenzamos. Y entonces empiezas a conocer una cosa y otra, y es como te decía, vamos viendo que hay relación. ¿Por qué? Porque si yo hago alguna actividad física, me va a beneficiar en cuanto a neurotransmisores que me van a generar estados emocionales pues buenos, ¿no? Y en cuanto a la respiración. Entonces, antes, la yoga tiene 3.000 años de existir, ¿no? Y ahorita que está la neurociencia, todo lo que da con nuevos descubrimientos y más investigación al respecto, entonces ya ahorita yo me doy cuenta que muchas de las cosas que ya se decían, que no había evidencia científica en cuanto a lo que dicen de meditación, en cuanto dicen de yoga, tienen muchos beneficios, tanto físicos como mentales.
Entonces, ahora que ya que hay estudios científicos que te lo confirman, dices, ah, pues por eso la gente se siente bien haciendo yoga o se siente bien meditando, ¿no? Porque todo está en el cerebro. Ok, entonces la actividad física del yoga no tiene que ver solamente con un ámbito físico de la persona, sino también en un ámbito emocional. Sí, exacto, porque manejas mucho la cuestión de la respiración y manejas mucho, o sea, varios tipos de respiraciones, movimientos, y te digo, ahora con estudios de neurociencia ya nos dicen que muchos movimientos de mudras que utilizan, por ejemplo, en los de yoga, son los gestos con las manos que hacen los maestros de yoga y así, ¿no? Ok. Eh, cuando tú haces estos movimientos de las manos, hay muchas conexiones neuronales en tu cerebro. O sea, produce ese tipo de efecto en el cerebro. Entonces ahora es cuando ya comprendemos, ah, por eso es que causa ese bienestar o esa salud emocional y mental. Vale. Cómo fue que ya después de haber tenido una carrera universitaria y después de estar metida en esta cuestión del yoga, del pilates y todo esto, cómo es que te decides a estudiar la carrera de psicología y cuál era tu visión al momento de entrar a la carrera? O sea, desde un principio ibas con la visión de convertirte en terapeuta o fue algo que se fue dando. Yo creo que ya iba con esa visión. Yo me acuerdo que desde que estaba chica, y es que yo no estudié la carrera de psicología, yo creo que por falta de conocimiento. Yo no sabía en mi tiempo de qué se trataba la carrera y no tuve esa orientación, ¿no? Antes se desconocía más de ese tipo de carreras. Entonces, pues ahora sí que yo me acuerdo que yo veía, me encantaban y todavía me gustan los programas de asesinos seriales y todo eso, ¿no? Porque yo me ponía en el papel de como muy empática con el agresor, ¿no? Yo Ok. decía, es que por algo lo hacen. Yo me preguntaba, es que por algo actúan así, ¿no? Y hasta me decían en ese tiempo, el que era mi novia, me decía, es que ¿cómo te puedes poner como a favor de esa persona? Y yo decía, no, no es que esté a favor, lo que pasa es que yo siento que algo los mueve a hacer eso, ¿no? Entonces ya después descubrí que de eso se encargaba la psicología, ¿no? De ver qué hay en la cabeza de una persona que nos lleva a hacer tal o cual cosa. Y de ahí fue. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante? O sea, en la carrera tú sientes que encontraste lo que se necesitaba para ejercer de una manera satisfactoria. Pues yo estaba bien feliz, porque la verdad que era todo nuevo para mí y entonces yo disfruté mucho, mucho la carrera, ¿no? Y me esforzaba, porque si antes en mi primera carrera no era de buenas calificaciones o más o menos, acá sí me gustaba y sí quería leer y me interesaba en el tema y sí, sí estuvo padre. Vale, qué bueno. Y después, ya cuando empezaste en la cuestión de ejercer la cuestión de la psicoterapia, tengo entendido que tienes algún o algunos posgrados, ¿no? Ujú. Estoy estudiando, bueno, estudié lo que es psicología cognitivo-conductual. Ajá, Estoy ahorita con neurociencia y neurociencia del comportamiento humano, neuropsicología. ok. Entonces eso es lo que más me he estado enfocando ahorita, este, pues en todo lo nuevo que está sacando la neurociencia y neuropsicología y eso. ¿Qué te hizo irte por el enfoque de cognitivo-conductual y no algún otro, quizás un poco más, no sé, quizás al momento de escucharte hablar del yoga y de cómo funciona, quizás yo en mi mente me podría venir algo prejuicioso yo, sería así como, ah, pues a lo mejor es transpersonal, ¿no? O ah, a lo mejor es gestalt, o ah, a lo mejor es alguna otra rama un poquito más enfocada ahí, pero como que lo cognitivo-conductual es como lo más ortodoxo que hay, con mucho estudio científico detrás, con muchas validaciones y todo eso. ¿Por qué esa y no otra? ¿Sabes qué descubrimiento hice que es fantástico? Yo estuve en un retiro de meditación, estuve 10 días ahí en ese retiro de meditación. Y entonces ahí también fue cuando yo tenía poco conocimiento, pero ahí fue cuando adquirí más conocimiento. Y entonces ahí no podías hablar con nadie excepto con la persona que era la que te guiaba en el trayecto de ese retiro, ¿no? Y era un médico.
Y entonces yo le decía, es que está pasando esto en mi cabeza, que yo tenía muchos pensamientos y luego yo decía, y es que me duele aquí, y luego yo pienso acá, y luego, o sea, te enfrentabas con muchas cosas que estabas piense y piense y piense. Y Ajá. luego seguí con el estudio de lo que es meditación vipassana y una de las cuestiones que enseña la meditación vipassana es la meditación que descubrió el Buda, por así decirlo. Ajá. Se basa en observar tus pensamientos y tus sensaciones, Ok. ¿no? Y entonces leyendo de psicología cognitivo-conductual es básicamente eso, observa tus pensamientos, observa cómo reaccionas en base a esos pensamientos y luego todavía mejor, ya me dio la herramienta para yo saber qué hacer con eso que estaba pensando y eso que estaba sintiendo. Entonces, si hablamos de psicología cognitiva, yo creo que el Buda ya traía algo ahí. Ok, perfecto. Muy interesante. Ok, Brenda, el día de hoy vamos a hablar acerca de las creencias que las personas tenemos y cómo éstas influyen en nosotros, ¿no? En diferentes ámbitos, que precisamente es como la máxima de la psicología cognitiva conductual, ¿no? Que en base a tus pensamientos se dan las conductas y en base a todo esto se da una postura, la cual muchas veces llamamos sentimientos, ¿no? Entonces, platícanos primero qué es una creencia y cómo ésta puede llegar a conformarse. Ok. Pues así en palabras así más coloquiales, Ajá, podemos decir que son como ideas preestablecidas, con ok, las que algunas veces por temperamento ya las traemos y en otras ocasiones se van desarrollando a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, incluso hasta la adultez. Depende mucho de nuestra educación, de cómo nos hablan, de las experiencias que hayamos tenido, de las ideas que nosotros interpretamos y nos formamos en nuestra cabeza esas creencias. Yo les comento a mis pacientes, son como si fueran carpetitas que tenemos en la cabeza, ¿no? La carpetita de la creencia de tal, de cual y así, ¿no? Y en base a eso es como vamos a ver el mundo o a reaccionar, a tener una acción en cuanto a la creencia que nosotros tenemos. entonces una creencia no es un resultado del procesamiento de una información como tal, es algo más como preestablecido. Ajá, es algo preestablecido, pero luego de ahí sale más creencias como la que tú estás diciendo. Por ejemplo, sobre la creencia que yo tengo, en otros, hay unos teóricos que lo llaman, por ejemplo, esquemas o lo Ajá. llaman trampas vitales, ¿no? Entonces ya de ahí pueden salir otras creencias que nos van formando, que ya nos vamos estableciendo. Ok, entonces Ujú, podríamos hablar que existen diferentes orígenes de las creencias. Hay ujú. algunas creencias que nos son dadas, ¿no? Como quizás mi mamá criándome y diciéndome todos los días que debo de portarme bien porque si no me va a salir el cuco, ¿no? Exacto. Entonces, Ujú. esta creencia, a pesar de que yo no tengo ninguna especie de cómo comprobar si esa creencia es real o no, yo la creo, yo la Ujú. internalizo, la adopto y es algo que puede marcar mucho mi postura. Exacto. Y también Ujú. hay otro tipo de creencias que surgen de los resultados de algunas experiencias y que yo como que generalizo a todo lo demás. O sea, por Exacto. ejemplo, si en algún momento yo fallo en un examen de matemáticas, puedo empezar a creer que yo no soy bueno para las matemáticas de manera general. Exacto. Ok, Ujú. perfecto. Por ejemplo, si tuviste una mamá que haciendo tu tarea de matemáticas te dijera, es que eres un tonto porque no te sabes la tabla del 2 y no puedes, no le echas ganas y bla, 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 ¿no? Y Ok. entonces tú ya te quedaste, ok, soy un tonto y luego lo puedes asociar con las matemáticas, por ejemplo. O Pero yo, luego si te dice, es que te estoy pidiendo que me traigas tal o cual cosa y no me pones atención y es que eres un tonto y entonces sigue reforzando la creencia. Y entonces aparte de que soy tonto en las matemáticas, también soy tonto para hacer tal o cual cosa. Y entonces ya generalicé, soy un tonto, por ok, ejemplo. exacto. Y entonces, ¿sabes qué pasa aquí? Que en terapia de esquemas, por ejemplo, terapia cognitiva,
desarrollamos o podemos desarrollar el esquema de incapacidad. Entonces ya generalizo y ya siento que soy incapaz para Porque hacer tal o cual cosa. en la cuestión de la teoría de los esquemas, por lo menos hasta donde yo entiendo, no necesariamente la idea tiene que ser manifiesta, sino como asimilada, por poner un ejemplo. Si yo crezco en una familia donde no se procura satisfacer mis necesidades de afecto, quizás no en ningún momento se me dice que no me quieren, pero yo empiezo a entender, empiezo a asimilar que quizás yo, por el hecho de ser yo, no soy merecedor de afecto y extrapolo la condición de mi familia al mundo en general y empiezo a entender que el mundo es un lugar del cual yo no puedo obtener afecto. ¿Y Ujú. encajaría esto? Sí, sí, se encaja, ¿no? Y de ahí se desarrolla la creencia, ¿no? No soy merecedor de afecto, por ejemplo, Ok, ¿no? Y también sucede, por ejemplo, el esquema de abandono. No necesariamente tu papá te va a abandonar o que si se divorció de tu mamá y ya no te volvió a ver, o sea, ese sí es un generador o un activador del esquema de abandono, pero también puede ser el simple hecho de que los papás se la pasen trabajando todo el día, yo ya crezco con esquema de abandono. O si están ahí en mi casa, pero todo el día están con el celular o no me hacen caso, no juegan conmigo, también puedo desarrollar esquema de abandono. Y ok. mis creencias, por consiguiente, van a ser, no importo a nadie, o si yo, cualquier novio que tenga me va a abandonar o no me va a hacer caso. ¿Me Ok. explico? Entonces podríamos decir que las ideas son, las creencias son dadas, son en base a mis experiencias y también son en base a las interpretaciones que yo tengo del cómo me relaciono con mi contexto. Ujú. Pues por eso salen las interpretaciones. O sea, por eso yo ya veo el mundo con ese lente. Por eso yo ya percibo y ya interpreto todo porque ya traigo mi esquema y mi creencia. Y entonces ya lo veo bajo esa interpretación. Vale. Entonces las creencias, puede haber algunas creencias que pueden ser convenientes y algunas otras como las que hemos estado hablando hasta ahora, que son, que me generan más algunas posturas de inconveniencia, ¿no? Ujú, ujú. ¿Qué sería una creencia, por ejemplo, limitante, hablando como en términos más concretos? ¿Qué es una creencia? Ya vimos como que es una creencia, ahora qué es una creencia limitante. Ujú. Una creencia que nos va a generar pues, como su nombre lo dice, nos va a impedir a que nosotros nos podamos desarrollar tal cual o que podamos tener un estado emocional, porque también se puede derivar de ahí estados emocionales negativos, incluso hasta trastornos afectivos, ¿no? Entonces, ya cuando nos afecta hasta ese límite, que nos saboteamos de tanto que traemos esa creencia en la cabeza, entonces ya la consideramos como una creencia limitante. O sea, Por ejemplo, cuando... termina. cuando te decía el del ejemplo de soy un tonto, entonces a la hora de yo querer ir a buscar un trabajo, yo voy a traer eso en mi cabeza todo el tiempo. Y entonces me voy a empezar a sabotear con más pensamientos negativos y con más creencias de decir, no, pues ¿para qué mando el currículum si como quieran soy un tonto y no me van, ni lo van a ver, ¿no? O ¿para qué voy a esa entrevista si no la voy a hacer? Me van a rechazar desde un principio, ¿no? Y entonces ahí ya estás haciendo una profecía autorrealizada con tu creencia. Ok. Esta cuestión de las profecías autocumplidas es algo bastante interesante, porque pareciera que la realidad te confirma tu creencia, cuando en realidad es tu creencia la que hace que la realidad se dé de una manera en específico, ¿no? Ujú. Sí, 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 es bien interesante porque yo les pido a mis pacientes, a ver, dame una evidencia de que lo que tú estás pensando es real. Y entonces empiezan ellos a platicarme, ¿no? Y es cuando cachamos ahí, bueno, pues es que si tú dices que no te aceptaron en ese trabajo, porque para empezar, cuando te levantaste dijiste, ay, ¿para qué me levanto temprano si como quiera me van a batear, por ejemplo? Ok. Y entonces ya te levantaste con ánimo, ya no le echaste tantas ganas al currículum, llegaste tarde, obviamente te van a decir, no, pues no, sabe que usted no.
Pero entonces ahí es donde se cumple la profecía, ¿no? Porque tú estuviste haciendo una serie de conductas que te llevaron a reafirmar tu creencia, ¿no? Recuerdo ahorita que estás comentando esto, una vez leía el libro de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico, donde da un concepto de fe que cuando yo leí ese concepto de fe, como que mi mente se revolucionó y explotó en algún momento. Inclusive, gracias a ese libro, ese concepto, yo me hice este tatuaje Ok. que dice Ah, fe. claro. Y Ok. Ajá. es precisamente por ese concepto de fe donde Napoleón Hill dice que la fe se da al momento en que uno tiene una idea significativa. Una idea significativa es algo, es una idea que tiene una carga emocional muy alta, sea cual sea la emoción, y que por medio de la sugestión o de la autosugestión, esa idea significativa se ancla en nuestro inconsciente y entonces nuestro inconsciente empieza a buscar los recursos necesarios para cumplir esa idea significativa y y que esta conformación, eso es a lo que él llamaba fe, ¿no? Y eso me Ok. revolucionó la mente porque dije, wow, eso quiere decir que yo puedo decidir cuál puede ser mi propia fe y cómo es que puedo construir mi propia realidad, porque pasa mucho esto de que, por ejemplo, cuando quieres comprar un carro, dices, voy a comprar una camioneta de tal modelo roja. Y al día siguiente empiezas a ver miles de camionetas como la que querías comprar y te quedas pensando, ¿qué pasó? ¿Ayer no existían estas camionetas? Claro que existían, solo que como no era algo significativo para ti, no podías verlas, pero ahora que lo convertiste en algo significativo, ahora tu organismo mismo está identificando lo que necesitas, ¿no? Exacto. Ya toda tu atención está dirigido a las camionetas de ese color, por ejemplo. Claro, entonces en esto que tú nos dices es algo muy, pues bastante parecido a lo que decía Napoleón Hill, ¿no? El hecho de que las acciones que vas haciendo, que se derivan de las creencias que tienes, hacen que la realidad se corresponda con esta creencia y terminas pensando, terminas como autoconvenciéndote o reafirmando esta creencia. Ujú, ujú, reafirmándote y entonces terminas más desmotivado porque dices, pues ves, te dije que yo no, que yo era un tonto, o te dije que yo no la iba a hacer, ¿no? Y entonces ahí es cuando somos más susceptibles a desarrollar trastornos afectivos como ansiedad o depresión, porque estás rumiando todo el tiempo y te estás confirmando con tu evidencia equivocada que si eres un tonto, por ejemplo, Ok, utilizando ese ejemplo, ¿verdad? claro. Ahora, hay algunas creencias que yo tengo claras y que quizás repito de manera constante. Yo soy muy esto, yo nunca esto, yo no soy bueno para esto, pero hay algunas creencias que pudieran estar instauradas en mí y que me lleven a crear estas realidades sin yo saberlo. Sí, de manera inconsciente. Te platico el caso de una pacientita de 14 años con depresión. Fíjate, ella creció en un ambiente donde está, con su abuela paterna, ¿no? Que fue la que la crió. Y entonces, pues era un ambiente más saludable para ella, ¿no? Su mamá no estaba, su papá medio estaba ahí en la casa, ¿no? Y ella pues crece con obviamente su esquema de abandono, ¿no? Su esquema de rechazo por parte de la mamá. Y entonces, por ejemplo, ella, uno de sus mayores temores a la hora de platicarlo conmigo era su creencia. Yo siento que voy a ser como mis papás, ¿no? O sea, ella tenía toda la evidencia de que era una niña más madura a la edad de sus papás, que estaba haciendo, llevando una vida que que por sus conductas obviamente nos puede decir que va a tener otro resultado al cual los papás lo tenían, ¿no? Sin embargo, ella, por lo que vio en su entorno, ya se había hecho esa creencia, o sea, ya la tiene como que, ¿para qué voy a vivir si yo voy a terminar siendo como mis papás, por ejemplo? Ok. Ahora, ¿cómo es posible? Digo que lo hemos visto muchas veces y a nosotros mismos nos pasa, pero ¿cómo es posible que vivamos durante toda una vida creyendo algo que jamás cuestionamos? ¿No? O sea, hay cosas
que marcan mucho lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos, y jamás cuestionamos si esto puede tener algún otro modo de verse o si es verdad o no esto que estamos pensando. ¿Qué tanto las creencias pueden condicionar mis acciones? Porque yo una vez leía un esquema, entiendo, o bueno, creo que en la cuestión de psicología cognitivo-conductual, lo primero es el pensamiento, o como la raíz es el pensamiento, ¿no? Pero una vez leía yo un esquema donde decía que en realidad lo primero es la emoción, porque la emoción no depende de ti, ¿no? Es como un estímulo que te llega y que lejos de poder controlarlo o algo parecido, simplemente lo experimentas, lo vives. Que después de la emoción, entonces se procesaba la información racional y emocional y la síntesis de ese procesamiento era entonces un sentimiento y del sentimiento nacía la conducta. Este esquema va en contra de la cuestión de lo cognitivo. Aquí la cuestión es esta, que hay pensamientos automáticos y hay o sea, de los que cuales no somos conscientes porque van bien rápido. Tenemos aproximadamente 48 pensamientos por minuto. Ajá. Entonces, entre el día a día, entre las cosas que estás haciendo, no eres consciente de todo lo que está pasando por tu cabeza. Entonces, de los pensamientos automáticos que no nos damos cuenta, de ahí, lo primero que yo les enseño a mis pacientes es observa tu emoción. Si, por ejemplo, yo estoy cocinando y de repente siento como tristeza o de repente siento como un miedo, una angustia o así, pregúntate, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué escuché? ¿Qué olí? ¿Qué vi? ¿De qué me acordé? Y empieza el ratoncito, ¿no? Y entonces es cuando puedes llegar con el pensamiento negativo y entonces ahí ya lo haces consciente. Entonces, a veces puede ser por medio de la emoción, evocas el pensamiento o a veces traes el pensamiento y sabes que lo tienes consciente y eso te produce una emoción. Porque leía yo en algunos estudios cómo esta parte de la memoria y la emoción se ubican en en las mismas áreas del cerebro, ¿no? En esta parte del cerebro límbico. Y entonces hay una conexión bidireccional entre la emoción y el recuerdo. Por eso cuando nos acordamos de algo, nos sentimos de cierta manera y quizás también cuando nos sentimos de cierta manera, nos acordamos más fácilmente de algunas situaciones. Pero ¿qué tanto las creencias que yo tengo condicionan el cómo, el cómo actúo, sí, el cómo respondo ante las diferentes situaciones de mi día a día? Pues yo creo que es todo, porque si yo tengo esas carpetas, como te lo mencionaba, en mi cabeza, y entonces me voy a dirigir hacia lo profesional, lo social, lo personal, en pareja, o sea, hacia todo con esa lupa. Lo voy a ver con esa lupa. Por ejemplo, si yo tengo la creencia de que, no sé, me rechazaron en mi infancia o mi esquema de que me rechazaron, entonces yo voy con la creencia de que cualquier persona me puede rechazar, me va a ignorar o no voy a ser grata, no voy a ser merecedora de atención o así, ¿no? Y entonces bajo esa pensamiento yo voy a tener mis conductas. Y entonces si yo llego a una fiesta, pues mejor me quedo así en una esquinita y no le hablo a nadie porque yo pienso que todo el mundo el que le hable me va a rechazar, Ok. ¿no? Entonces sí, un pensamiento me va a generar una emoción y una emoción me va a generar una conducta y en base a mis creencias negativas o limitantes, pues es como me voy a ir dirigiendo. Ahora, a veces yo les pongo este ejemplo a algunas personas con las que trabajo en terapia. Muchas veces la manera en la que vemos las cosas es como si en tu infancia, en tu familia, en tu vida, te hubieran dado unos lentes azules, ¿no? Y tú te pones esos lentes azules y empiezas a ver el mundo con tonalidades azules. Todo lo ves con tonalidades azules.
Y entonces tú empiezas a olvidarte que son unos lentes y empiezas a creer que el mundo es en tonalidades azules. Pero hay algunas cosas en las que la tonalidad azul no es conveniente e inclusive puede llegar a ser un problema. Entonces muchas veces es como invitarte a acordarte de que lo que tienes son unos lentes y que te los puedes quitar. Y que inclusive va a haber algunos momentos en que te conviene más ponerte algunos lentes de otro color porque te van a facilitar ciertas cosas, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Y es ahí donde entra la parte como dices, de la manera en que percibimos la realidad. Y es bajo los lentes de las creencias que tenemos, ¿no? Y entonces ahí lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, es ser conscientes de cuáles son mis creencias limitantes o mis creencias negativas. Yo darme cuenta en qué pudiera yo estar teniendo un error de pensamiento o en qué pudiera estar equivocado. Y en base a que yo descubra cuáles son mis creencias, entonces cuestionarme, a ver, ¿tengo realmente pruebas o evidencia de que lo que estoy pensando es real o lo estoy viendo bajo los lentes equivocados, por ejemplo? Ok. Esa Ahora, es la primera manera de empezar a trabajar con eso. me imagino que te ha pasado, pero ¿no te pasa que estás en el proceso terapéutico, se identifican algunas creencias, pero a pesar de identificarse, las personas se aferran a esas creencias? A pesar de Ujú. saber que les están haciendo daño y que son inconvenientes, pareciera como que si les doliera mucho abandonar o les causara mucha angustia soltar ese tipo de creencias. ¿Por qué se dan estas situaciones? Pues una es la parte de tu estado de confort. Como ya creciste todo el tiempo con eso, empezar a hacer un cambio nos da miedo, ¿no? Y aparte de que nos da miedo, nos cuesta trabajo, ¿no? Y mucha gente no se mete en ese rollo de que le gusta analizarse o le gusta conocerse a sí mismo. Ahí no sé si viste, no me acuerdo el nombre de la película, pero una frase donde sale una psiquiatra que dice, somos la profesión donde nos contratan para que les digamos la verdad y si no les gustan nos despiden, ¿no? Sí, Y sí, sí. entonces, y es verdad, ¿no? Ya cuando ellos los enfrentas con ciertas cosas, tanto de creencias como cosas que pueden estar, conductas que pueden estar haciendo de manera que no les benefician, no les gusta porque los tienes que mover de su zona de confort y les da miedo, ¿no? Entonces con eso es lo primero que nos enfrentamos. Pero a diferencia de otros pacientes, al contrario, les llama mucho la atención el hecho de decir, entonces, esto que yo vengo pensando todo el tiempo no era como yo creía, ¿no? Y entonces se motivan más y entonces empiezan como que a descubrir, entonces sí hay solución para todo esto que estoy pensando y que vivo, ¿verdad? Por ejemplo, Brenda, en los trastornos de la ansiedad, ¿los pensamientos surgen del trastorno o el trastorno surge de los pensamientos? Porque una de las características de los trastornos de ansiedad son estos pensamientos rumiantes, estos pensamientos obsesivos, estos pensamientos catastróficos, fatalistas, que caracterizan los estados de ansiedad por los cuales la gente va a consultar. Y Ujú. en algún momento veía que la ansiedad es la gran embustera de la psicología, no recuerdo si era de la psicología o de los trastornos, porque todo el tiempo te está diciendo que te van a pasar cosas que nunca pasan, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, sí. Este, pues mira, y yo les explico que es como una bola de nieve, porque a veces vienes acumulando el trastorno de ansiedad, pues son varios factores, ¿no? Pero puede ser que vengas acumulando situaciones que no te parecen, que estás como reprimido o algún trauma que hayas vivido, no sé, ciertos factores, ¿no? Y entonces hasta que no sabes que es un trastorno de ansiedad, entonces vienes y te enfrentas con eso, ¿no? Entonces, uno de los síntomas del psicológicos del trastorno de ansiedad son los pensamientos negativos. Pero yo les digo, es que es una bola de nieve. Piensas negativo, te da ansiedad. Te da ansiedad, piensas negativo.
Así, haz de cuenta, y la bola de nieve se está haciendo más y más grande. ¿Y cómo Entonces, rompes ese ciclo? con la conciencia, observándote todo el tiempo, ¿no? ¿Cuáles son mis pensamientos? Primero empezamos, yo les digo, del presente hacia atrás, ¿no? ¿Cuál es mi sintomatología ahorita? ¿Cuáles son mis pensamientos negativos ahorita en el presente? Y entonces me van a decir, tengo miedo a que me dé un paro cardíaco. Y entonces es un síntoma de la ansiedad, ¿no? Que es un temor a que les vaya a dar un paro cardíaco por toda Ajá. la sintomatología que traen. Y entonces, ok, trabajamos con ese pensamiento mostrando la evidencia de que su pensamiento está equivocado. Y entonces nos vamos con los pensamientos derivados de la ansiedad hasta llegar a los pensamientos que les ocasionó la ansiedad. Si Ok. no sé si me expliqué o revolví. Bueno, creo entender que precisamente o sea, es algo como que se realimenta una otra cosa, ¿no? La ansiedad con los pensamientos y los pensamientos con este estado ansiógeno. Y la única manera como de romper con eso es precisamente tomar conciencia y creo que es como más posible tomar conciencia de los pensamientos, porque en el estado de ansiedad, precisamente, el área racional de nuestro cerebro, pues se ve coartada en ese momento. En ese momento funciona más toda el área de sobrevivencia, toda el área del cerebro reptil y todo ese tipo de cosas es la que está más funcional por en asimilación como de estado de alarma que te da la ansiedad. Ahora, ¿cómo puedo yo ser consciente? O sea, hablamos de estar atento a los pensamientos, pero ¿cómo si tengo tantos pensamientos de una manera simultánea dentro de mi cerebro, dentro de mi día, y además hay miles de estímulos a mi alrededor? ¿Cómo es que yo logro identificar cuáles son los pensamientos que justamente me provocan estos estados? Ujú. Te digo, a veces como son inconscientes o son automáticos, yo les digo, observen sus emociones y observen la situación que están viviendo cuando se les presenta la emoción. Por ejemplo, si voy manejando y de repente siento que me da ansiedad, entonces ahí hago una pausa y me pregunto, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pensé? ¿No? Es como un entrenamiento, o sea, tienes que entrenar a la mente de que se observe a sí misma y ver qué es lo que está pensando. Entonces, primero, si no lo puedo identificar como pensamiento, si todavía no tengo esa habilidad, me voy más por la emoción. La emoción esa, como le tenemos miedo, es la primera que identificamos, ¿no? Y Ajá. entonces ya siento la ansiedad y entonces me pregunto, a ver, ¿qué pasó? Porque todo entra por nuestros sentidos, ¿no? ¿Qué escuché, qué vi, qué olí, qué me pudo haber generado un pensamiento o un recuerdo y entonces que me haya detonado mi ansiedad? ¿No? Entonces, así es como empezamos como a entrenar. Y ya cuando ellos dan con el pensamiento, bueno, es que iba manejando y de repente se me vino un pensamiento catastrófico ¿y si choco? ¿No? Por ejemplo, que es un pensamiento catastrófico. Y entonces, ok, ya sé que empiezo a razonar mi pensamiento y entonces ahí empiezo a yo hacerme mi razonamiento para yo bajar mi ansiedad, para ver que no tengo motivos por el cual estoy pensando eso. Ok. ¿Cómo puede una persona empezar a entrenarse en reconocer cuáles son sus emociones o cuáles son sus pensamientos? Porque muchas veces pasa que cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿y cómo te sientes en ese momento? ¿O qué te hace sentir esa situación? Pareciera que no existe ninguna otra opción más que bien o mal, ¿no? Pues bien, pues mal, pues no sé, ¿no? Y esto me imagino que sucede en el sentido en que no tenemos una educación, no tenemos un entrenamiento en ningún momento de nuestra vida que nos ayude a identificar cuáles son nuestras emociones y cómo experimentamos de una manera individual cada uno las diferentes emociones que sentimos. ¿Cómo alguien puede empezar a tratar de hacerlo? Okay. Observando, yo les digo, ok, me dicen, es que me siento mal. Ok, mal, ¿qué representa para ti? ¿No? ¿Qué es sentirse mal? No, pues siento que me falta el aire, o siento que tengo mucho miedo, o me siento muy triste, ¿no?
Y entonces ellos te van describiendo ya más detalladamente cuál es la sensación que tienen, hacia dónde se dirigen cuando te dan esa información. Y entonces ya entre que tú los guías y entre que ellos te están dando la respuesta de cómo lo están sintiendo, y entonces ya le damos un nombre. Por ejemplo, entonces esto que estás sintiendo es como nerviosismo, o esto va más como para tristeza, ¿no? Y entonces ellos ya empiezan ok, entonces esto que siento se le llama tristeza y esto que siento es ansiedad. Y entonces ellos empiezan a identificar, ok, cuando yo pienso que mi mamá no me quiere, un ejemplo, me siento triste. Y cuando yo pienso que mi papá me va a abandonar, entonces ya ahí siento ansiedad, ¿no? Entonces ya puedes distinguir una situación con una emoción o otra situación o pensamiento con otra emoción. Y así los vas psicoeducando. Ok. Ahora, en esta cuestión que has mencionado una o dos veces, hablamos de que el contraste de la realidad con mis creencias es una de las principales maneras de poder desmentirlas, podríamos decir de alguna manera. Sí, haz de cuenta tú vas a buscar evidencia. Les digo, vamos a hacer un trabajo de detectives, ¿no? Donde vamos a primero descubrir qué es lo que estamos pensando, qué es lo que hay en mi cabeza, y luego vamos a buscar las pruebas de que si eso que estoy pensando realmente es verdad. Generalmente el 75% de todo lo que pensamos no es no es real, ¿no? Nosotros es como percibimos el mundo, como lo interpretamos, entonces, y bajo las creencias que nosotros traemos. Entonces ya lo damos por hecho. ¿Y qué, Cuando, ¿no? qué pasa con el otro 25%, Brenda? Pues se supone que es el lozano, se supone que son los pensamientos buenos que están enfocados más en la realidad, y realidad entre comillas, porque cada quien percibe una realidad diferente, Y ¿no? también quizás es importante a veces darle como un propósito a las sensaciones o a los estados que me producen estos pensamientos, porque quizás, por ejemplo, hablaba en algún momento con alguien y me decía que quizás la ansiedad es la precaución y el autocuidado llevado a un extremo que se patologiza, ¿no? Entonces, la ansiedad tiene como un propósito inicial, porque la ansiedad como tal no es un trastorno. Existen trastornos de ansiedad, pero la ansiedad no es un trastorno, es un mecanismo adaptativo del ser humano que en realidad en muchas situaciones nos es bastante útil. Entonces, quizás a veces entender ese propósito de la ansiedad y poder regularla en el sentido de que hay en ocasiones que puede ser una herramienta útil y hay otras ocasiones en las que puede causarme problemas. Eso también puede ayudarme como a discernir o a tratar de gestionar estos estados. Ujú. Pues es que, como sabemos, ¿verdad? La ansiedad, dependiendo si ya nos saca de nuestro ansiedad buena, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos ansiedad de la buena, que es el nervio cuando vas a hacer una presentación o cuando vas a hablar en público, ¿no? Sientes las mismas sensaciones, pero como a un nivel bajito, ¿no? Y nada más es en ese momento. Y ya cuando se convierte en trastorno, pues es cuando ya estás pasando por los síntomas o esas sensaciones ya duraderas durante más semanas y con una intensidad sumamente que ya te impide hacer las cosas habituales de tu día a día, ¿no? Y entonces ahí es cuando es más factible que ya en ese estado nosotros intensificamos todo lo que interpretamos de la vida, ¿no? De las situaciones. A veces me gusta ponerlo en este ejemplo, ¿no? Es como un antivirus dentro de un ordenador o de una computadora, ¿no? El antivirus normalmente es una herramienta que me ayuda a proteger y a mantener limpia mi computadora, mi ordenador, de algunos peligros o algunos riesgos. Entonces, en esa función, en este estado, el antivirus es algo positivo, es algo que me ayuda a estar bien. Pero hay veces que el antivirus como que se estropea un poco y toma el control de mi computadora. Entonces empieza a borrar algunos archivos, cierra o abre programas a voluntad y es entonces cuando se vuelve en un problema
para mí, ¿no? Lo mismo pasa a veces con estas situaciones como la ansiedad. La ansiedad en su estado sano, por decirlo de alguna manera, me ayuda a adaptarme a ciertas situaciones que son vistas como una amenaza, pero cuando se sale de control y se posiciona en un estado autómata en ti, es entonces cuando se vuelve una problemática. Ujú, exacto. Hay algunas creencias, porque veo que hace un momento hablabas como de ciertos esquemas definidos, y hay algunos esquemas que nos hagan tener una tendencia más hacia ciertos estados de ánimo o hacia ciertos trastornos que otras. O sea, por ejemplo, de este esquema es más común que se derive la ansiedad, y de este otro esquema es más común que se derive, no sé, la depresión o algo parecido. Por ejemplo, del esquema de abandono, del esquema de rechazo, Ajá. del esquema de privación emocional, del esquema de fracaso, se puede detonar más la parte de ansiedad, ¿no? Ok. Hay otros trastornos, por ejemplo, como el evitativo, ¿no? También son esquemas de, igual de, puede ser de subyugación o de para el evitativo también es el de abandono, es el de El de rechazo. rechazo. Ajá. Sí hay ciertos esquemas que te van dirigiendo para ciertos trastornos. Ujú. Y en algunos, ¿cómo es la cuestión de cuál es la diferencia entre que ciertas creencias me lleven a estados de ánimo y otros me lleven a trastornos del estado de ánimo? Porque un estado de ánimo, pues es una experiencia habitual del ser humano, ¿no? Y normalmente no dura tanto y no afecta en la funcionalidad de la persona en la manera de desarrollo. Y ya cuando se convierte en un trastorno, pues entonces ahora sí ya afecta, ¿no? Ujú. Sí. Pues aquí es yo creo que por el tiempo que lo dejas y la intensidad que le permites. Vamos a suponer que tú creciste con esquema de incapacidad, ¿no? Y con tus creencias es no puedo. Una de tus creencias es no puedo, no lo voy a lograr, ¿no? Y entonces tú vas por la vida así, y entonces evitas ciertas cosas, evitas hacer proyectos, evitas aplicar para un trabajo, una universidad, ¿no? Porque te estás autosaboteando. Y entonces llega un momento en que pues las cosas te empiezan a salir mal, te empiezas a sentir mal, que no eres valioso, que nunca la vas a hacer, ¿no? Nunca vas a salir adelante, entonces empiezas a sentirte triste y empieza como un estado de ánimo, Ok. ¿no? Pero si esto perpetúa, pues ya se puede convertir en un trastorno como trastorno depresivo. Vamos a suponer que esa misma persona jamás visita a un psicólogo, pero él es de los que tiende a analizar las cosas. Entonces él puede puede tomar las cosas como que, ah, bueno, pues yo me acuerdo que, pues a lo mejor cuando estaba en la secundaria, pues tuve un primer lugar, entonces puede ser que sí la haga, ¿no? Y entonces él solo analizando ciertas cosas puede ir sobrellevando y a lo mejor ir avanzando y avanzando y esa misma evidencia pues le puede hacer como que no se caiga tanto. ¿Sí me explico? Ok. Y vamos a suponer el que no tiene que no se da ese tiempo de analizarse o no sabe organizarse. Llega con el psicólogo puede ser que ya como ya perpetuó mucho, ya dejó pasar mucho tiempo, entonces ya se le convirtió en un trastorno. ¿Hay algunas ideas o creencias que no puedan contrastarse con la realidad? Ujú. ¿A qué te refieres con contrastar? Sí, por ejemplo, quizás yo tengo la idea de que mi papá no me quiere, pero no tengo manera de preguntarle o no tengo manera de tener contacto con él o ya falleció o algo así. Buscamos evidencia. Por ejemplo, ¿en qué te basas para decir que no te quería? Por ejemplo. Pues Y por entonces ejemplo, ahí empieza, bueno, pues es que nunca lo vi. Ok, ajá, bueno, pues que nunca lo viste, ¿no? Y entonces vas escarbando, bueno, es que mi mamá nunca me llevó con él. Entonces ahí ya lo pones en duda,
¿no? Entonces, si él te presenta tanto evidencia a favor como en contra, vas a ver cuál pesa más. Puedes llegar con que sea una realidad, a lo mejor su papá lo golpeaba y le dijo alguna vez, sabes que no te quiero, bla, 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 ¿no? Entonces, puede ser que sea algo que sí haya sucedido, sin Ajá. embargo, si le da otras herramientas para que él, no porque es una persona, no me quiso, ya quiere decir que mi creencia es nadie me va a querer o no soy merecedor de amor. Ok. Entonces, al momento de encontrar que una creencia sí se corresponde con la realidad, llega el momento de cuestionar cómo estamos manejando esa creencia, porque quizás estamos utilizando alguna estrategia de generalización, que es lo que me produce el malestar, y a pesar de que esa creencia puede ser real, no quiere decir que aplique en mis relaciones o en todos los ámbitos de mi vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, ahí, como dices tú, ya estarías generalizando cuando no puedes generalizar. Sin embargo, si él tiene esa creencia, entonces la va a llevar, aunque sí sea cierto que su papá no lo quería, por ejemplo, él se va a imaginar o va a empezar relaciones ya con esa creencia de que pues, no, ni me va a querer, ¿no? O para qué me le declaro si me va a dejar en algún momento, por ejemplo, ¿no? Y entonces él así lleva su vida, bajo esa creencia, ¿no? Aunque sí haya sido cierto, porque su papá lo dejó, no sé, pero él generaliza y se va con ese chip en la cabeza que en cualquier situación le detona. No sé si te ha pasado esto, pero ¿te ha pasado que algunas personas están tan acostumbradas a sentirse mal que cuando empiezan a dejar de sentirse mal y empiezan a sentirse bien se sienten raras y extrañas? Les da ansiedad por eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hasta me dicen, es que, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ya están esperando que algo malo va a pasar porque todo en su vida está tranquilo, o más bien esta sensación nunca la había sentido, el de tranquilidad o de estar en paz, ¿no? Y ya no, salen de su zona de confort y también les produce miedo. Y fíjate que también hay algunas creencias que no te dejan disfrutar muchas veces de las cosas buenas de tu vida, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que en alguna ocasión alguien me decía, ay, no, 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 ya me estoy riendo demasiado y eso quiere decir que algo malo va a pasar, ¿no? Y yo decía, güey, o sea, cuando está pasando algo malo lo sufres y cuando está pasando algo bueno te preocupas porque va a pasar algo malo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Te digo, ya traemos nuestras carpetitas ahí bien enganchadas y nos cuesta mucho trabajo, pues, quitarlas, ¿no? Yo les digo, no se quitan, porque, por ejemplo, si te vinieron marcando tus padres, por ejemplo, con maltrato psicológico, ¿no? Donde te dijeron que eras un inútil o te decían palabras, groserías y así, ¿no? Es algo que te marca mucho y más entre la edad de los 3 7 años, ¿no? Es una edad crucial para que en el niño se quede todo eso, ¿no? Entonces, van a ser cosas que no se te van a borrar, ¿no? A lo mejor tu creencia va a estar ahí, pero tú ya vas a saber identificarla, tú ya vas a saber trabajar con ella, analizarla, ser consciente, cuándo es cuando me está saboteando, cuándo la estoy teniendo. Creo que esto que dices es muy importante, Brenda, porque es importante que la gente sepa que muchas veces la solución a un conflicto no es que la situación cambie, sino que tú sepas manejarla de una manera diferente a la manera en la que te relacionabas, que te causaba el conflicto. O sea, quizás la situación puede ser exactamente la misma, pero como tú la manejas de una manera diferente, ya no representa un conflicto en tu vida. Y te digo esto porque siento que hay muchas personas que esperan que algo se resuelva para después sentirse diferente o hacer cosas diferentes, cuando muchas veces es necesario primero hacer cosas diferentes para que la situación se resuelva, ¿no? Exacto, y se da mucho en terapia en pareja, no sé si te ha tocado, ¿no? Fíjate que De que yo no están trato al estilo de parejas. la floje, bueno, están como que al estilo de la floje, no quieren dar su brazo a torcer, ¿no? Y yo les digo, bueno, primero hay que hacerse responsable cada quien de sus actos, y muchos de sus actos vienen de sus creencias, ¿no? Por ejemplo, una mujer muy celosa, todos los hombres son iguales, porque mi mamá le fueron infiel y entonces también me van a ser infiel a mí y entonces yo por eso actúo siendo celosa, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces no dan su brazo a torcer, no dan y hasta que uno se hace responsable de las conductas y empiezas a hacer conciencia y a hacer los cambios, yo les digo que es más efectivo que la otra persona reaccione ante esos cambios. Y creo Que que siempre hay resistencia, ¿verdad? Pero sí. estar esperanzado a que el otro o el contexto o el ambiente cambie para entonces sentirme bien, prácticamente es condenarte a una especie de dependencia, porque eso puede ser que no pase nunca. Y si tú dependes de que algo cambie para estar bien y eso no pasa, no cambia nunca, entonces te condenas a estar mal, mal siempre, ¿no? Y también creo que influye mucho, Brenda, esta cuestión de pagar el precio. Creo que Ujú. la mayoría de las cosas que las personas aspiramos, tenemos la capacidad de lograrlas siempre y cuando estemos dispuestos a pagar el precio que implica el lograr eso que queremos. Porque hay muchas personas que queremos el resultado, pero no queremos pagar el precio que implica obtener ese resultado. Por ejemplo, en un caso de alguien que es muy tímido, muchas veces las personas dicen, voy con el psicólogo para que el psicólogo me quite la vergüenza y ya cuando me quite la vergüenza entonces ya me voy a atrever a hacer ciertas cosas, ¿no? Cuando en realidad muchas veces el proceso es, no, atrévete a hacer ciertas cosas y eso va a ayudar a que se te quite la vergüenza. Sí, exactamente. Obviamente que ahí el problema es que hay que pagar un precio para obtener el resultado que es confrontarme con la angustia, confrontarme con la ansiedad, confrontarme con la inseguridad, ponerme en situaciones en las cuales no me siento cómodo y hay que pagar todo ese precio para obtener el resultado, porque querer obtener el resultado sin pagar el precio casi siempre son como resultados temporales que eventualmente regresan a ser lo mismo de antes, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y digo, pasa mucho donde hay, ¿para qué? Me han tocado pacientes que desde la primera consulta, o sea, ay, ya, para que ya llegan cansados, ya llegan rendidos, ya llegan, ¿no? Y entonces, pero fíjate, lo que los mueve al final de cuentas es pues el instinto de, si nos vamos muy, arcaicos, ¿no? El del instinto de supervivencia, ¿no? Algo te dice, algo me está pasando que no está bien y tengo que arreglarlo, ¿no? Ya estoy cansada, no tengo ganas, ya no confío en los terapeutas, ya, pero pues bueno, voy a echarle las últimas, ¿no? Las ganas, ¿no? Mis últimos recursos, ¿no? ¿Tú piensas que todos los trastornos o solo los trastornos afectivos derivan de la cuestión de los esquemas o de las creencias que tenemos? No, también trastornos de personalidad, fíjate, o lo acentúan más, ¿no? Trastorno límite de la personalidad tiene mucho la parte del esquema de abandono, Ok. el esquema de rechazo. Ajá. El trastorno narcisista, por ejemplo, tiene mucho el esquema de grandiosidad, ¿no? Porque también si nos vamos hacia el otro extremo, ¿no? De yo valgo mucho, todos me deben, yo me merezco todo, ¿no? Si no llegamos a un equilibrio, pues también nos vamos a un esquema de grandiosidad y con esa creencia y entonces nos podemos desarrollar también, o tener más predisposición a ese tipo de trastornos, ¿no? Al ¿Cuán- evitativo, trastorno evitativo, antisocial. ¿Cuándo crees tú que es momento que una persona que pueda llegar a identificarse con algo de lo que hemos estado hablando, sería recomendable que buscara una asesoría o una ayuda profesional? Pues aquí es la cuestión de qué tanto te está afectando en los ámbitos de tu vida, ¿no? En cuanto a las relaciones, por ejemplo, y es que siempre tengo los mismos problemas con todas mis parejas, ¿no? O en cuanto a no puedes tener una buena comunicación en tu casa, con tu jefe, con tus amigos, o sea, si hay algo que te digan, es que siempre eres muy pesimista, o es que siempre, incluso hasta eres bien celoso con tus amigas, ¿no? A una mujer, ¿no? Entonces, siempre va a haber algo que te prenda el foquito y que te diga, bueno, sí, algo tengo que ir a buscar ayuda porque esto ya no me está funcionando, ¿no? Y yo creo que nosotros es cuando recurrimos a algo. Te digo, incluso el mismo trastorno de ansiedad o de depresión
llegas por algo, porque crees que es por algo y resulta que lo que te trajo hasta aquí es tu creencia. Oye, Brenda, ¿y te pasa a ti que de repente te atrapas a ti misma teniendo algunas de estas creencias? Todo el tiempo, todo el tiempo, ¿no? Este, yo creo que tenemos las herramientas nosotros, ¿no? Como psicólogos, pero claro, claro que todo el tiempo, ¿no? Y te digo que me pasa ahora que estoy incapacitada, que les digo, me preguntan, ¿cómo estás? Y les digo, me estoy reinventando, porque estoy pasando por el duelo y por todas mis creencias y todo esto, ¿no? Entonces, tienes que estar trabajando todo el tiempo con eso, ¿no? Y te cachas, por ejemplo, yo puedo identificar mis esquemas, ¿no? Y dentro de mis esquemas digo, ok, me está pegando esto, es que ahorita se me está detonando esto. Y en otra situación, ahorita se me está detonando este otro, ¿no? Y entonces sí, hay que estar trabajando todo el tiempo. Vale, perfecto. Pues ya estamos en la recta final, Brenda. ¿Algo con lo que quieras cerrar? ¿Algo que te gustaría apuntalar de este tema que creas que es importante y que no debemos dejar de mencionarlo? Pues yo creo que es importante, ahora sí como sugerencia para los que nos están escuchando, que pongamos más atención a lo que hay en nuestra cabeza, ¿no? En lo que estamos pensando y o en lo que está a nuestro alrededor que nos pueda producir una sensación o una emoción negativa, ¿no? Y este va a ser como el primer paso como para nosotros poder decir, pudiera estar teniendo una creencia negativa que me está afectando. Entonces, sí, que seamos más conscientes de lo que pensamos. Yo creo que sería como una sugerencia. Fíjate que en esta cuestión a veces siento como que el tema de la conciencia se ha convertido ya en un tema casi casi filosófico donde no hay una respuesta acerca de lo que es la conciencia. Pero quizás a veces siento que un esquema que quizás es reduccionista y simplista, pero puede ayudar, es como que la conciencia es este momento de dirigir la atención hacia ti y el darte cuenta de las cosas, ¿no? El darte cuenta de qué es, cómo te hace sentir, cómo te hace pensar, con qué te hace desear, con qué te hace fantasear, cómo te hace relacionarte con un otro. Y de ahí entonces puedes empezar a alimentar, a ejercitar este músculo de la toma de conciencia que es tan necesario para que las personas empecemos a evolucionar y a estar en otro plano, por lo menos en la cuestión emocional y psicológica, ¿no? Bueno, ya hay en neurociencia, ya hay una área del cerebro ahí, la corteza cingulada, creo que se llama, Ajá. que ya nos habla de eso, de la parte inconsciente y la parte consciente. En esa área es donde donde se transforma el pensamiento inconsciente, el pensamiento consciente, ¿no? Y están involucradas muchísimas otras partes del cerebro, ¿no? Y en cuanto a la atención, en cuanto a los procesos mentales y todo eso, y entonces ya hay algo ahí en cuanto a la conciencia. Vale, Pero pero sí, es poner atención, poner mucha atención. ok, Sí, Brenda, danos tus redes sociales para toda la gente que nos está viendo pueda seguirte. sí, gracias. Es Balance con Z, Salud Integral, en Facebook y en Instagram. Y pues no, son las únicas que tengo ahí. Luego me enseñas a abrir unas cuantas más, pero por ahora son las únicas que tengo. Vale, Sí. perfecto. ¿Estás atendiendo pacientes actualmente de manera presencial y en línea o cómo lo estás manejando? Y les paso mi WhatsApp 8991 558778. Por ahí me pueden mandar un mensaje y podemos concretar alguna cita en caso de que Perfecto, Brenda. Pues te agradezco mucho. Espero te la hayas pasado bien. Espero que esto pueda ser de mucha ayuda para las personas que nos ven y muy agradecido contigo. no, hombre, al contrario, muchísimas gracias y la verdad que la pasé muy bien. Qué bueno. Tuvimos una plática muy padre, muy amena. Gracias por la invitación. Vale. Bueno amigos, espero ustedes también hayan disfrutado de este episodio. No olviden agendar una cita en los números que están apareciendo en su pantalla y recuerden, asistir a terapia es el primer paso para tu bienestar. Bienvenido a tu espacio y bienvenido de vuelta a ti mismo.